Bien, buenas tardes a todos en el nombre de Jesús. Les doy gracias a Dios por este privilegio de compartir su palabra, por la vida de todos ustedes, porque podemos estar juntos en el nombre del Señor para recibir esta enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, el tema que vamos a tratar en esta tarde se llama El discípulo habla la verdad. Nuevamente recurrimos al Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Repito el título, El discípulo habla la verdad, y la lectura que vamos a hacer es Mateo capítulo 5, de los versículos 33 al 37. Bueno, mientras localizamos la cita, quiero presentarme. Mi nombre es Andrés Durán García, soy pastor del Centro Cristiano Restauración y Vida en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Sean todos bienvenidos. Bueno, dice la palabra de Dios de esa manera. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Bueno, es una enseñanza muy clara. Hablaba hace 8 días de que hay lecturas en la Biblia, enseñanzas en la Biblia, y no dejan lugar a dudas de lo que está hablando. Me gusta este pasaje. Siempre me ha gustado porque yo creo que el discípulo está llamado siempre a hablar con la verdad. Ahora, hay un texto que es paralelo a este pasaje de Mateo, y el texto se encuentra en Santiago capítulo 5, versículo 12. Lo voy a leer también. Repito, Santiago capítulo 5, versículo 12. Dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bueno, el Señor Jesús, cuando está hablando aquí en el Sermón del Monte, siempre trae a colación o trae a que piensen los discípulos acerca de la enseñanza que han recibido. La palabra de Dios tiene por finalidad de renovar nuestra forma de pensar. Tenemos conceptos, tenemos ideas equivocadas muchas veces que en su momento creíamos que eran verdad. Pero cuando llegamos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos damos cuenta que muchos de los pensamientos, incluyendo pensamientos en relación a Dios, estos pensamientos están errados. Creemos tener cierto conocimiento de Dios, creemos tener la verdad en muchos aspectos de nuestra vida, en muchos conceptos, en muchas ideas, pero la palabra de Dios muchas veces contradice esas ideas y esas formas de pensamiento. Entonces el Señor Jesús está hablando aquí, y entonces dice esta palabra. Oíste que fue dicho, no es la única vez que lo dice, ¿eh? Cuando habla del divorcio, también las menciona cuando habla del adulterio. Oíste que fue dicho. Y cuando habla acerca de la ira, oíste que fue dicho a los antiguos, y aquí lo repite, oíste que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ahora dice aquí, lo que está diciendo el Señor Jesús es que había maestros que enseñaban la ley y enseñaban al pueblo que se debía cumplir lo que se promete al Señor. Tienen razón de alguna manera. Entonces ellos decían, si alguien le promete algo a Dios, si el pueblo, el creyente le promete algo a Dios, debe cumplir lo que ha prometido. Entonces te decía que de alguna manera tenían razón, porque hay unos pasajes que hablan acerca de cumplir los mandamientos, cumplir los pactos o las promesas a Dios. Y yo quiero leerlos en esta tarde para que tomemos conciencia de la importancia de cumplir un pacto con Dios. Si alguien ha prometido a Dios o promete a Dios algo, tiene que cumplirlo. Tiene una responsabilidad sobre sí.
para cumplir esa palabra o esa promesa. Dice allá en Números 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Dios está demandando en la Biblia a aquel que ha prometido o a aquellos que hemos prometido cosas a Dios. No es cosa ligera prometerle a Dios, no es cosa ligera hacer una promesa delante de Dios. Ahora quiero decirte que se hacen promesas no solo a Dios, se le hacen promesas a muchas personas, hacemos compromisos y una vez dada la palabra debíamos cumplir y una vez dado el voto o hecho el pacto debíamos cumplir. Entonces dice, oíste que fue dicho, ¿verdad? Que no perjurarás sino vas a cumplir a Dios tus promesas. Y tenían razón al decir esto, ¿eh? Otro pasaje se encuentra en Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23, de los versículos 21 al 23. Dice así: Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti si no lo cumplimos. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Es un compromiso, ¿no? Es una responsabilidad prometer algo, pero repito, no solo a Dios, aquí está hablando de Dios. Pero vamos a ver más adelante que las palabras que uno empeña, que uno da, tiene que ver no solo con lo que le prometemos a Dios, sino con los compromisos que hacemos con las personas. Entonces los maestros enseñaban que se debía cumplir bajo a Dios cualquier palabra, cualquier voto que se hizo en juramento. Y tenían razón, repito. Ahora voy a ver otro texto, vamos a ver otro texto que se encuentra en Eclesiastés capítulo 5. Vamos a leer juntos Eclesiastés capítulo 5 y vamos a leer de los versículos 3 al 5. Dice Eclesiastés de esta manera, versículos 3 al 5. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Nuevamente, un llamado a cumplir con fidelidad, con responsabilidad, cualquier voto, cualquier palabra, cualquier compromiso delante del Señor. Ahora, ¿qué es un juramento? Dice que un juramento es un ofrecimiento de una persona en cumplir con rectitud y fidelidad una promesa. Entonces es una promesa realmente un voto, un juramento es una promesa dada a Dios o a una persona. Pero fíjate, hermano, normalmente las personas hacemos promesas a Dios cuando estamos en tiempo de crisis. Yo creo que te ha pasado, nos ha pasado a todos. Tenemos un tiempo de necesidad, un tiempo de crisis, un tiempo de problemas, un tiempo en que queremos resolver. Y lo que hacemos es acudir a Dios y le pedimos ayuda y le prometemos cosas. Pero la mayoría de las personas, una vez resuelto el problema, una vez recibida la ayuda, tomamos nuestro camino y nos olvidamos de las promesas. Pero ya vimos en estos textos que es importante, cuando hacemos promesa a Dios, cumplirla. Es pecado no hacerlo. Dice que puede ser que Dios se enoje y traiga juicio sobre nosotros por no cumplir una promesa. Si hasta hoy no nos ha pasado gran cosa, ¿verdad? A causa de no cumplir promesas, quizás ha sido por la gracia de Dios derramada en la vida nuestra y en la paciencia que Dios nos tiene. Pero Dios demanda que se cumplan sus promesas. Ahora, bueno, volvemos al texto de Mateo capítulo 5. Entonces dice que, ahí sale la enseñanza, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Perjurar es no cumplir un juramento, ¿eh? Es lo contrario de un juramento es un pacto, una promesa, y perjurar es no cumplir el juramento. Entonces no perjurarás, o no vas a dar un juramento falso, sino que vas a cumplir tu juramento al Señor.
Pero dice Jesús en el versículo 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. No juréis por la tierra, porque es el estado de sus pies. No juréis por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Ahora, aquí está hablando Jesús acerca del significado, ¿no? de hacer un voto a Dios. Porque hacemos el voto a Dios, tenemos que cumplirlo, pero hay algo particular en este momento en que Jesús está enseñando esta parte de la Escritura, porque la enseñanza que en ese tiempo se daba es que podía alguien prometer a Dios o a las personas y llamar como testigo, dice aquí, al cielo, la tierra, la ciudad de Jerusalén y por mi propia vida. O sea, la enseñanza de los fariseos en aquel tiempo era: tú puedes hacer un juramento, si lo haces en el nombre de Dios, estás comprometido al 100% y tienes que cumplir. Tú ves la manera en que lo hagas, pero tienes que cumplir. Pero si haces el juramento no en el nombre de Dios, sino en el nombre de ti mismo, en el nombre de la tierra, en el nombre de la ciudad de Jerusalén, en el nombre del cielo, no hay ningún problema, no estás comprometido al 100%. Si no puedes cumplirlo, pues ni modo, no pasa nada. Pero Jesús está trayendo a una correcta interpretación esta enseñanza, porque dice que aquel que jura delante de Dios, aquel que hace un voto, está comprometido, ni siquiera utilizando el nombre de Dios, sin siquiera utilizar el nombre de Dios, está comprometido. Porque Dios es dueño de todo, dice. Y quiero ponerte un ejemplo más de esto. Se encuentra en Mateo capítulo 23. Está haciendo una denuncia similar el Señor Jesús. Dice de esta manera, Mateo capítulo 23, dice el versículo 16. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno ora por el altar, no es nada. Pero si alguno ora por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues si el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Entonces Jesús está dando una correcta interpretación, está diciendo que un juramento, una vez establecido, dado, entregado, tenemos una responsabilidad. Una vez que alguien da una palabra, aunque no incluya en sus palabras a Dios, está comprometido. Sí, porque Dios es testigo, porque Dios es dueño de todo, Él está sobre todas las cosas. Y si yo menciono en mi nombre, o comprometo mi nombre o mis palabras, mi vida, en este caso como creyente, le pertenece a Dios. Y si no soy creyente, soy creación de Dios. Entonces Dios está presente. Y entonces tengo que saber que en una promesa, un pacto, tengo una responsabilidad delante de Dios. Entonces decían ellos que puedes jurar por el cielo, por el templo, la tierra, y si no cumples no hay problema. Solo hay problema si juras en el nombre de Dios. Pero te repito, todo juramento, todo voto incluye a Dios. Dios es dueño de todo. Él sustenta todo. Y quien jura en el nombre de Dios o delante de la presencia de Dios, Dios se convierte en su testigo o se convierte en su juez. Entonces, me llama la atención este pasaje, me gusta por lo que dice al final. No vas a jurar por nada de esto, pero sea vuestro hablar sí o no, o sí, sí y no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Y esto es lo que a mí me llama la atención y es un reto para la iglesia, es un reto para nosotros como discípulos, ¿no? Nosotros los que decimos creer en Jesús, que decimos ser sus discípulos, que decimos ser seguidores.
Dice el Señor Jesús, ni siquiera tendríamos que hacer juramentos, porque cuando alguien jura, dice Hebreos que siempre normalmente tomamos a una autoridad mayor que la nuestra para poder respaldar nuestras palabras, o un pacto. Jesús no está en contra de los pactos, ¿verdad? O de los juramentos, está diciendo la forma en que se hacen, ¿no? Sino que está en contra de tener un compromiso, dar una palabra y no cumplirla. Él dice, el creyente está llamado a decir sí o no, y eso basta. Y eso, hermano, ¿sabe qué quiere decir? Un carácter, una decisión. Una vez dada la palabra, estoy comprometido. Una vez que me comprometí a algo, debo de cumplirlo. Debo de ser responsable. Si me comprometo y digo sí, estoy dentro de ese compromiso. Si digo no, dice Dios, no pecas. No pecas. Pero una vez dada la palabra, bueno, de hecho hay llamamiento de parte de Dios a ciertos pactos que debemos hacer con Él, como seguirlo, como ser su discípulo, como seguir sus pisadas, ser obediente. Esos son mandamientos, ¿eh? Se requiere compromiso también. Pero bueno, estamos llamados entonces a hablar verdad. Por eso te decía, el discípulo habla la verdad. Y Jesús está diciendo, sea vuestro hablar sí o no. Entonces la palabra, ni siquiera es necesario para el discípulo, para el creyente, hacer un juramento. Si él dice sí, debía ser sí. La palabra de un discípulo es suficiente para saber que se cumplirá. Tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la integridad. El discípulo se mide por sus palabras, su compromiso y su responsabilidad delante de Dios y delante de las personas. Entonces te decía que cuando yo me comprometo con algo, con alguien, y Dios es testigo, porque mis palabras son un compromiso. Entonces Dios se convierte en mi testigo y se convierte en juez también. Ahora quiero decirte que dice la Biblia que la iglesia es sal y es luz, que la iglesia tiene que dar testimonio de una fe verdadera, genuina, de una conversión, de integridad. Y cuando hemos empeñado una palabra, cuando hemos dicho sí y hemos prometido cosas, debemos cumplirlas. Es cierto, hay debilidad en nosotros, luchamos con esa parte, pero no es esto que menciono un motivo de rehusar nuestra responsabilidad. Te decía que decir sí, tener compromiso, tener palabra es un testimonio personal como creyente. Además me reta a un compromiso, me reta a ser responsable, a mantener una promesa. Ahora, dice aquí, no perjurarás. No tener palabra se puede volver una práctica común, un vicio en nosotros, el comprometernos y no cumplir. Y hay compromisos tan simples, tan sencillos, que a veces no los tomamos en cuenta, no les damos la importancia. Dice que a veces nuestras palabras nos hacen prometer cosas, ¿no? Si mis palabras me llevan a un compromiso y no cumplirlo es insensatez delante de Dios. A veces hemos prometido cosas en la emoción, con la emoción o las emociones en forma muy alta dentro nuestro, muy efervescente, y prometemos cosas sin pensar. Yo quiero mencionarte un pasaje, un ejemplo de Esaú allá en Génesis, que vendió su primogenitura. Ustedes saben que en aquel tiempo la primogenitura, y hoy todavía tiene ciertos rasgos, ¿verdad? Cierto privilegio. Y en aquel tiempo era muy remarcado la herencia material y la herencia espiritual. Entonces el padre se preocupaba por eso, por el primogénito, recibía muchas bendiciones. Y Esaú vende su primogenitura. No le dio importancia, lo vendió por un plato de lentejas, porque en el momento tenía hambre, tenía una necesidad de saciar esa hambre. Y entonces le vende su primogenitura a Jacob. No le dio importancia, no lo pensó bien, no lo meditó. Hizo la promesa de entregar la primogenitura y luego se arrepintió. Pero ya fue demasiado tarde, ¿verdad? La primogenitura, la bendición, se la dieron a Jacob. Entonces, fíjense, hermano, hoy día estamos llamados como creyentes, ¿verdad?, a no ser presas de la emoción, a no hacer promesas que no podemos cumplir.
o que no queremos cumplir, porque el problema a veces es que se prometen cosas que no se pueden cumplir, pero también se prometen cosas que no se quieren cumplir. O sea, hay muchas maneras de romper un pacto, de romper un compromiso. Mira, cuando llegamos tarde a una cita, y eso lo he estado remarcando en ocasiones anteriores, lo he dicho, llegar tarde a una cita, eso, hermano, es romper una palabra, es romper un compromiso. Y parece simple y parece sin importancia, pero la tiene, porque eso está dejando ver qué hay detrás de un compromiso. Si no somos capaces de llegar temprano a un lugar, porque tenemos una cita, pues ¿qué será cuando tengamos un compromiso mayor? Se rompen compromisos muy fácilmente. La sociedad nuestra está marcada por la falta de compromisos. Se defrauda, se engaña, se jura en falso, se promete sabiendo que no se va a cumplir, se miente, se roba a veces sobre los préstamos que se hacen. Y lo hace todo el mundo, mucha gente, no todos, no todos, pero mucha gente lo hace. Vendedores, mienten al vender. Empresas que venden productos que no, con un etiquetado que marca lo que debe tener, pero no lo tiene en realidad. ¿Sí? Empleados en las empresas también engañan para conseguir el empleo, y una vez conseguido el empleo, se actúan como verdaderamente son. Abogados, publicistas, esposos, esposas, etcétera, políticos. Prometen, dicen, se comprometen y no es verdad, no lo cumplen y lo hacen a sabiendas de que no lo van a cumplir. Entonces estamos impregnados de una condición así. Jesús nos está llevando a eso. Hay una forma de pensar donde el que engaña, el que miente, es aquel que es inteligente, es aquel que va a salir adelante, es aquel que sabe aprovechar las oportunidades, y el que trata de mantener una integridad, rectitud, lo tratan como alguien que le falta inteligencia. Pero no es así en el reino de Dios. Dios demanda integridad, y la integridad trae consecuencias también, trae bendición abundante. Aunque quizás no a la manera de los que roban y mienten. Quizás no así, de esa manera. Pero hay muchas maneras en que Dios nos cubre con su bendición. Entonces, si soy cristiano, una característica de mí como creyente debe ser la integridad. Es una demanda de Dios para mí en todo aspecto, en el matrimonio, con los hijos, en mi empleo. Si doy mi palabra, debo cumplirla. Debo cumplirla en todo momento, en todo aspecto y delante de quien sea. Debo cumplirla. Esa es una característica del creyente. Y me gusta esta palabra, porque Jesús dice: sea vuestro hablar sí y no. Y tómalo en cuenta, hermano. Quiero que pienses, ¿qué piensan los que nos rodean? ¿Hemos sido responsables? ¿Hemos cumplido una palabra, promesas, compromisos? Cuando hemos empeñado la palabra, no hay nadie que nos haga volver atrás, sino que estamos empeñados en cumplirla, porque ya dimos nuestra palabra y pesa nuestra palabra, porque tenemos integridad. Porque sabemos que al cumplir, que no solo me están mirando a mí, sino que están viendo lo que confieso con mis labios, que es mi fe en Dios. Y estoy empeñando mi fe en Dios cuando estoy cuando estoy siendo responsable con los compromisos que tengo. Pero ¿qué pasa si hago lo contrario? Si prometo y no cumplo. Es una característica muy marcada en muchas personas. Pero la iglesia no debía ser así. Cuando tú das una palabra, o cuando damos una palabra, debíamos cumplir esa palabra. Quiero leer un texto más allá en el Salmo 15, que habla acerca de esto que estoy mencionando, de la integridad. Dice así el Salmo 15: ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad con su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Sí? Aun cuando se vea perjudicado aparentemente por mantenerse fiel, por decir la verdad,
Él se mantiene fiel porque tiene una característica, la integridad. Y estamos llamados a la integridad, hermano, como iglesia. Se ha vuelto a hablar sí y no. No tenemos por qué prometer cosas que no vamos a cumplir. Si no puedes hacerlo, di no. Y si puedes hacerlo y quieres hacerlo, di sí. Y eso, cuando uno ha dado su palabra, es como haber firmado un pagaré. Así debía ser el creyente. Es como firmar un papel, es como firmar un compromiso en un papel, con un pagaré o con otro documento que le da valor a nuestra palabra. Nuestra palabra debía tener ese valor así. Cuando decimos orar por alguien, debíamos orar por alguien. Cuando decimos ayunar por alguien, debemos ayunar por alguien. Cuando tenemos un compromiso de servir a Cristo, debemos servir a Cristo. Cuando tenemos un matrimonio y hemos dado nuestra palabra, ser fiel a ese matrimonio, ser fiel a los hijos, ser fiel a la empresa donde estamos o al empleo que tenemos, al negocio que tenemos. Ser fiel en todo, ser confiable, dar nuestra palabra y cumplir en todo aspecto. Así que es hermosa la enseñanza, yo creo, en esta tarde. Y debemos pedir a Dios que Él nos capacite y nos ayude a mantenernos fieles en ese sentido. De empeñar una palabra y mantener nuestra fidelidad a esa palabra, nuestro compromiso al Señor. Amén, hermanos. Bien, vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde. Te invito, cierra tus ojos ahí en donde estás y oramos juntos al Señor. Padre, oramos delante de tu presencia, Dios, dándote gracias por este tiempo, por esta enseñanza, por la vida de los hermanos, por este momento tan especial. Reconocemos, Padre, que estamos en formación y que hay áreas de nuestra vida, Señor, quizás esta es una de ellas, el haber prometido muchas veces a ti mismo, Padre, el haber prometido cosas, el haber hecho compromiso contigo, con las personas y habernos retractado, Señor, de nuestras palabras. Pensando, Dios, que no hay ninguna responsabilidad en nosotros y que no hay ninguna consecuencia. Pero tu palabra dice, Señor, y demanda tu palabra que cumplamos nuestros compromisos, que nuestra palabra debe ser empeñada y debe ser como una firma, como un compromiso con toda conciencia, Padre. Renueva nuestra mente de tal manera, Señor, que podamos verlo así, de esta manera, todo el tiempo, cualquier compromiso y cualquier palabra empeñada. Ayúdanos, Padre, a nos crecer. Y, Padre, permite y enséñanos a dar testimonio, que a través de nuestra conducta, en este sentido, la iglesia podamos dar testimonio de que eres real, de que eres poderoso, Dios, y de que eres una verdad en nuestra vida. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea la gloria desde ahora y para siempre jamás. Amén. Dios bendiga tu vida y el Señor nos capacite cada día para permanecer en integridad. Amén.